Capítulo 7. Recobremos nuestro yo de edad escolar. Cada persona es tan única como la huella de su pulgar. No existen dos iguales. No hay dos personas que entiendan la misma frase de la misma manera. Así, al tratar con personas, no intente acomodarlas a su concepto de lo que debe ser. Milton Erickson. Índice de sospecha. Conteste sí o no a las siguientes preguntas. Después de leer cada pregunta, espere que fluya su sentimiento. Si siente el impulso de contestar sí, pues hágalo. Si esa energía lo motiva a decir no, responda de esa manera. Si contesta sí a cualquier pregunta, puede usted sospechar que su maravilloso niño interior de edad escolar ha sido herido. Hay diversos grados de daños. Está usted en algún punto de una escala de 1 a 100. Mientras más pregunta sienta usted que debe contestar afirmativamente, más fue herido su niño interior de edad escolar. 1. A menudo se compara con otras personas y se considera inferior a ellas. ¿Sí o no? 2. ¿Desearía tener más amigos de ambos sexos? 3. ¿Con frecuencia se siente incómodo en eventos sociales? 4. ¿Se siente incómodo cuando forma parte de un grupo? ¿Se siente a gusto cuando está solo? 5. ¿A veces le dicen que usted siempre busca la competencia? ¿Piensa que siempre debe ganar? 6. ¿Tiene frecuentes conflictos con la gente con quien trabaja? ¿Con los miembros de su familia? 7. En los negocios. A. ¿Usted cede completamente? O B. ¿Insiste que todo se haga a su manera? 8. ¿Se jacta de ser estricto y que respeta al pie de la letra las leyes? 9. ¿Pospone sus asuntos con frecuencia? 10. ¿Tiene problemas para concluir lo que empezó? 11. ¿Considera saber cosas sin recibir instrucciones? 12. ¿Siente usted mucho miedo de cometer errores? ¿Se siente usted intensamente humillado si lo obligan a reconocer sus errores? 13. ¿Otras personas le causan ira y las critica a menudo? 14. ¿No posee alguna habilidad básica de la vida? ¿Habilidad de leer, de hablar y o escribir bien gramáticamente? ¿Habilidad para hacer cálculos? 15. ¿Pasa usted mucho tiempo analizando lo que alguien le ha dicho? 16. ¿Se siente feo e inferior? Si es así, ¿trata de ocultarlo con ropas, cosas, dinero o maquillaje? 17. ¿Constantemente se miente a sí mismo y a otros? 18. ¿Piensa que lo que realiza no es suficientemente bueno? Edad escolar normal. Cuando asistió a la escuela, dejó el sistema familiar y entró en una nueva etapa de socialización y adquisición de habilidades. Habiendo establecido cierta seguridad en sí mismo, estaba listo para entrar en el mundo. La escuela se convertiría en el principal entorno durante, cuando menos, los siguientes 12 años. La edad escolar ha sido llamada el periodo de la latencia, con referencia a la ausencia de energía sexual. La energía sexual comenzará a surgir en la pubertad. Durante la edad escolar, el ritmo biológico del niño prepara el escenario para que éste adquiera un conjunto de habilidades que le permitirán la supervivencia. Apoyándose en anteriores fuerzas del ego, de confianza y esperanza, autonomía y voluntad, iniciativa y propósito, el niño debe ahora aprender todo lo que pueda para prepararse para la vida adulta. Las habilidades más importantes que tiene que aprender son la cooperación, la interdependencia y un saludable sentido de competencia. Al prepararse para vivir, también requiere algunas habilidades académicas: lectura, escritura, aritmética. Sin embargo, estas habilidades no deberían haber sido más importantes que conocer, amar y valorarse a uno mismo.
pues son esenciales para el buen aprendizaje. El desarrollo de habilidades en la escuela nos ayudó a pensar libre y espontáneamente en nuestro futuro. Nos ayudó a corroborar nuestro sentido de identidad. Si participamos y aprendemos, nos inunda una sensación de poder. Nos sentimos activos y competentes. Estas son las fuerzas del ego que se necesitan para desarrollar en la escuela. Si somos competentes, podemos ser activos y creamos un lugar en el mundo. La exitosa consecuencia de las tareas escolares nos dan una nueva sensación de poder y esperanza. Debido a que soy capaz, puedo ser lo que yo decida. La etapa escolar debe ser tanto para jugar como para trabajar. El juego es una parte crucial en el desarrollo del niño, pues aprende imitando y acomodándose. Esto se realiza mediante una representación simbólica. Jugar a la casita y a papá y mamá son partes importantes del desarrollo mental de los niños. Pensamientos lógicos concretos. A los 7 u 8 años de edad, los niños son capaces de pensar lógicamente. Algunos lo hacen de una manera restringida. No es sino hasta la pubertad cuando pueden concebir y sustentar proposiciones contrarias a los hechos. Hasta entonces el niño empezará a idealizar las cosas y a las personas. La idealización presume que uno está apto para formular hipótesis contrarias a los hechos. Los niños de edad escolar son francos y lógicos. ¿Recuerda cuando aprendió el juramento a la bandera? Dijo palabras que no entendía. ¿Recuerda cuando aprendió a rezar? Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita eres entre todas las mujeres. Los niños de edad escolar también son egocéntricos. Esto se advierte cuando sorprenden a sus padres en algún error y piensa que son más listos que sus progenitores. Esta suposición cognoscitiva es la base de muchos fenómenos interesantes. Los niños de esta edad a menudo piensan que son adoptados. Si son más listos que sus padres, es porque deben provenir de otra parte. Las bromas de los escolares tratan a menudo de los adultos tontos. El cuento de Peter Pan agrada a los niños de esta edad en parte porque los personajes no tienen que crecer nunca y convertirse en adultos tontos. Un aspecto importante del egocentrismo de los niños es su creencia de que los adultos son benévolos. Los niños formulan esta hipótesis y se aferran a ella. Recuerdo cuando asesoré a los administradores de una escuela. Les sorprendía que los alumnos de sexto grado protestaran por el despido inminente de un maestro. Lo más extraño era que a ninguno de los niños le caía bien el maestro. Ellos creían que su maestro, como adulto, no podía ser malo. Esto explica por qué los niños heridos que viven en nuestro interior defienden a sus padres, maestros y a los que abusan de ellos. En algunos niños, el trauma se intensifica tanto que finalmente reconocen que hay algo mal en los adultos que lo agredieron, pero estos casos son una excepción. El niño de edad escolar que vive dentro de usted era una personita deliciosa, entretenida y encantadora. Le encantaba juntarse con amigos y estaba ansioso y curiosa para aprender. Desorden del crecimiento. Si este último punto es verídico, entonces ¿por qué tantos niños odian la escuela y la encuentran aburrida? La razón es que a menudo la educación es fuente de herida espiritual. En la mayoría de las escuelas públicas se supone que todos los chicos de 10 años se hallan en el mismo nivel de madurez. Esto es patentemente falso. Su niño interior de edad escolar puede haber sido herido simplemente por estar en el grupo equivocado en el momento inadecuado. Nuestras escuelas y prisiones son los únicos lugares del mundo donde el tiempo es más importante que el trabajo a desarrollar. Si usted y yo nos dirigimos a las Bermudas al mismo tiempo y yo llego ahí una hora antes que usted, eso no significa que usted no llegue a las Bermudas. En nuestras escuelas, si usted no aprendía geometría tan aprisa como otros niños de su edad, reprobaba esa materia. En mi opinión,
La geometría no es una habilidad para la supervivencia, pero el hecho es que su niño interior puede haber sido castigado por inmaduro. El mismo sistema de calificación es muy avergonzante y deprimente. Impone constante presión a un niño para memorizar. Es claramente perfeccionista. Como ocurre en todos los sistemas perfeccionistas, uno nunca puede estar a la altura, lo cual genera una sensación en uno de ser un inepto. Después de todo, si usted es usted y no hay otro como usted, ¿con quién lo estamos comparando? En realidad, todos los sistemas perfeccionistas nos comparan con el producto de las proyecciones mentales de alguien. Cuando los niños fracasan en la escuela, eso les provoca un gran dolor, se sienten inferiores, lo que provoca un ser lastimado. Si le vas bien, se acerca otro tipo de problema. Todo en la vida se convierte en una potencial calificación de 10. La ejecución correcta se considera la base de todo. Nuestro sistema escolar, como el familiar, tiene problemas. No proporciona ambientes que afirmen quiénes somos. No nos tratan como las personas únicas que verdaderamente somos. No hay dos personas iguales. Milton Erickson declara: no hay dos personas que comprendan la misma oración de la misma manera. El niño que vive en su interior, cuando asistía a la escuela, fue apresado por la carga de apegarse al sistema escolar perfeccionista, ya sea porque perdió la esperanza en su posibilidad de éxito y la abandonó, o se ajustó al proceso, acallando su espíritu. Robert Beall, un poeta profundamente conmovedor, escribió acerca de la pérdida de su hermano. El hermano de Beall es un maravilloso niño espontáneo, la parte que desea dejarse crecer el cabello y beber agua con las manos. Esto es lo que perdió cuando acudió a la escuela. La escuela premia la conformidad y la memorización, más bien que la creatividad y la singularidad. Muchos de nosotros, que nos convertimos en estudiantes con 10 de calificación, nunca desarrollamos un verdadero sentido de la competencia. Pasé una parte importante de mi vida tratando de curar la herida causada por el esfuerzo de superación. No importó cuántas calificaciones perfectas obtuve, no sirvió para curar mi herida espiritual. En lo profundo, el niño herido que vive en mi interior se sentía solo e inadaptado. Muchos de nosotros nunca aprendimos habilidades sociales porque estábamos muy ocupados intentando sacar calificaciones perfectas. Nos divertíamos muy poco en la escuela porque nos presionaban demasiado. Además de que sabíamos que la excelencia académica nos alejaba con frecuencia de nuestros compañeros. Actualmente, los aspectos más creativos de mi vida son humorísticos y llenos de curiosidad. Yo me he divertido escribiendo este libro, leyendo, aprendiendo y creando series de televisión durante los últimos años. A lo que me dedico es a producir aprendizaje incidental, que es motivado sencillamente por la necesidad o deseo de saber algo. Se centra en las emociones y está lleno de asombro. El maravilloso niño que vive en usted lo practica con naturalidad. Usted comenzó su aprendizaje inicial como un curioso bebé que exploraba el mundo, pero después algo lo hizo retraerse. Nos sucede a casi todos nosotros. Se lo obligó a conformarse, se lo obligó a aprender temas que lo aburrían. Desafortunadamente, el enorme progreso en la reforma educativa que comenzó hace 20 años y que presencié cuando era maestro de preparatoria no ayuda a los niños heridos de edad escolar que vive en algunos adultos actualmente. Si bien existen maestros animosos, creativos y colaboradores, también hay profesores áridos y abusivos. Estos maestros proyectan su propio niño interior de edad escolar herido y árido en sus estudiantes. Su niño interior puede haber sido victimado de esta manera. Es posible que usted tuviera cerca a otros niños para legitimizar su dolor, pero ello no tenía poder para cambiar nada. En algunos casos, sus mismos compañeros fueron los agresores. Los niños pueden ser crueles. Recuerde El Señor de las Moscas, de William Golding.
Recientemente me reuní con un amigo de la escuela a quien no había visto en 40 años. Pasamos 2 maravillosos días recordando nuestras vidas. Poco a poco reviví trozos de su infancia atormentada. La primera parte de su vida fue una interminable tortura infligida por los muchachos mayores de nuestra escuela. A menudo se escondía en la sacristía de la iglesia para rogar a Dios que lo ayudara a entender por qué lo golpeaban, ridiculizaban y lastimaban tanto. ¿Por qué? Todo lo que él quería era formar parte del grupo. Lloré al escuchar su historia. Me sentí avergonzado porque evidentemente yo habría sido su amigo. La vergüenza causada por el grupo de compañeros era tan intensa que no podía haber arriesgado a que me relacionaran con él por miedo a que me acosaran a mí. Me alegra informar que sobrevivió brillantemente a todo eso, aunque no sin que su niño interior quedara con algunas profundas cicatrices. Hablar con él desató recuerdos de otras víctimas de crueles ridiculizaciones por sus compañeros de grupo. Las niñas que eran demasiado gordas, los niños con narices raras, los que tenían deformidades físicas, los que no practicaban deportes. Mis archivos estaban llenos con las historias de hombres y mujeres que estaban afectados de vergüenza física o cultural. Sus maravillosos seres eran rechazados porque provenían de México o de otros países, o porque eran judíos. Se les atormentaba porque tartamudeaban, o eran torpes o vestían pobremente. Sus mismos compañeros preservaban el perfeccionismo físico que establecía la cultura. Ningún niño en edad escolar es realmente detestable, por más que algunos parezcan torpes. Simplemente son toscos y se encuentran en plena formación, pero merecen nuestro respeto y ayuda para que desarrollen sus capacidades. Cuestionario. Ahora probablemente usted ya sea hábil para escribir historias personales. A propósito, si está trabajando sobre una etapa determinada y de pronto recuerda algo de una anterior, eso es estupendo. Escríbalo y utilícelo en cuanto sea oportuno. Una vez que se inicie esta clase de trabajo, es muy común que los recuerdos broten ocasionalmente. Mientras más entre en contacto con su niño interior herido, más conocerá de su infancia. Al entrar en ese estado de conciencia, usted empieza a recordar más cosas. Ahora escriba la historia de su niño interior de edad escolar. Recuerde, este periodo cubre su vida desde alrededor de los 6 años hasta el inicio de la pubertad, es decir, cuando se está generalmente en el segundo año de secundaria. Con la pubertad emergerá toda una nueva y sofisticada habilidad mental. Hablaremos de esto en el próximo capítulo. Como guía, usted podrá tomar su edad escolar año por año. Utilice los siguientes puntos si le parece apropiado. Figuras de adultos significativas. Además de los padres, estas incluyen a sus maestros, sus sacerdotes o guías y niños de mayor edad. Escriba el nombre de cada persona y señale si lo ayudaba o lo lesionaba espiritualmente. Ayudar significa que estuvo presente verdaderamente apoyándolo y que lo estimaba por lo que usted valía. Fomentaba su yo soy. Las personas que lo lastimaban espiritualmente eran las que lo avergonzaban permanentemente. Piedra angular. Señale los 3 eventos más importantes de cada año. Por ejemplo, yo escribí 6 años de edad. 1. Inicié el primer año escolar. 2. Me oriné en los pantalones y me hicieron sentir avergonzado ante mis compañeros de clase. 3. Mi papá permanecía en casa más tiempo que antes. 7 años de edad. 1. Pasé al segundo año escolar. 2. Me dieron un tocadisco como regalo de Navidad. 3. Papá perdió nuestro automóvil. Tuvo un accidente en el automóvil de mi abuelo. Continúe con esta lista hasta llegar alrededor de los 13 años. Incluya todos los recuerdos que le surjan, sean agradables o desagradables.
Sucesos traumáticos son las experiencias que ha causado un grave daño espiritual. Por ejemplo, cuando tenía yo 9 años, mi padre abandonó por primera vez a mi madre. Después de estos abandonos, se hicieron cada vez más prolongados con el paso de los años. Siempre he recordado un incidente que ocurrió cuando tenía 5 años. Un vecino mío, adolescente, hizo que mi hermana, que a la razón tenía 6 años, le tocara el pene. De alguna manera supe, sin saberlo realmente, que estaba presenciando algo muy grave. Eso no se parecía a mis excesos sexuales con 2 niñas vecinas, ocurridos 2 años después. Nosotros éramos de la misma edad y nuestras actividades eran principalmente simbólicas. Lo que le sucedió a mi hermana fue en verdad molesto. Ahora entiendo por qué me perseguía ese recuerdo. Comparta la historia de su niño de edad escolar con una persona de confianza. Lea su historia a un amigo, a su esposa, a su tutor o a un terapeuta. Tómese su tiempo e intente recordar si sufrió violaciones en ese periodo. En especial, considere el sistema escolar como dañino espiritualmente. Sea concreto respecto a cómo usted no pudo ser usted mismo en la escuela. Anote cualquier abuso sufrido a manos de maestro u otros niños. Percibamos los sentimientos. Consiga alguna fotografía de cuando asistía a la escuela primaria. Lo ideal sería que obtuviera una de cada año. Quizás tenga por ahí una foto con sus compañeros de clase. Compare la foto con las cosas que ha escrito acerca de esa edad. Por ejemplo, yo noté cómo cambiaron mis expresiones faciales en las diferentes fotos. A menudo se puede notar el daño y la tristeza en el rostro en cada periodo de la vida. Las fotos lo ayudan a conectarse con su reprimido dolor emocional. O bien usted puede ver su rostro impasible, sin denotar emociones. Para los 7 u 8 años, usted había empezado a desarrollar sus más sofisticadas defensas de ego. Usted ha aprendido a entrar en su cabeza y a bloquear sus emociones, tanto pretéritas como actuales. Escribamos un mito o un cuento fantástico. En esta edad me gusta introducir un nuevo y poderoso ejercicio: escribir un cuento fantástico acerca de la infancia. Si la escritura de caras que hemos realizado previamente funciona para usted, por favor continúe empleándola. Como en los capítulos anteriores, escriba 3 cartas, una a su niño de edad escolar, otra a usted desde su niño de edad escolar y una a sus padres y maestros. Dígales qué fue lo que necesitó de ellos y qué le dieron. Su cuento fantástico puede verse sobre uno o varios sucesos ocurridos durante sus años de escolar, o sobre un suceso anterior que lo haya afectado fuertemente. Los cuentos fantásticos andan rodando su cerebro racional. Su historia puede referirse a los animales, una mamá y un papá oso, o a los dioses o reyes y reinas. Su historia debe contar de 2 partes. Una empezará con la frase «había una vez» y en ella escribirá sucesos seleccionados por usted, señalando específicamente cómo se crearon las heridas espirituales. La otra debe comenzar así: «y cuando ella o él creció», y debe enfocarse en los posteriores efectos dañinos para la vida que generó esa herida espiritual. No se preocupe si no recuerda un importante suceso traumático. Usted puede haber tenido una infancia crónicamente deprimida o llena de ansiedad, o puede haber sido desatendido. Como debe haber adivinado, la parábola del duende tierno es una adaptación de un mito que yo escribí. Aquí está otro ejemplo, realizado por uno de los participantes de mis sesiones terapéuticas. El padre de ese hombre era rico y se casó con su madre porque la embarazó durante una borrachera. Su abuelo materno amenazó a su padre con demandarlo si no se casaba con su madre. A los 6 meses se divorciaron.
Su padre pagó generosamente y le pidió que se mudara a otra ciudad como parte del arreglo. Su madre, que tenía 17 años, empezaba a aficionarse a las drogas y también era adicta al sexo. Le pagó a una campesina para que cuidara a su hijo. Se lo dejaba durante meses. Finalmente se casó y se mudó a otra parte, abandonándolo totalmente. Mi cliente sufrió el abuso físico, sexual y emocional por parte de la campesina. Era un fracaso en la escuela y se escapó a los 16 años. Desde ese momento su vida fue una telenovela de empleo mediocres y relaciones abusivas con las mujeres. Lo escribió así: había una vez un poderoso rey llamado John. Se casó con una pobre campesina llamada Gretchen, porque se emborrachó una noche, hicieron el amor y la embarazó. Debido a que ese era un matrimonio vergonzoso, mantenía oculta a Gretchen. Finalmente la mandó al exilio a una isla lejana. Al niño que nació también se le dio el nombre de John. Su madre, que deseaba conservar el amor del rey John, pensó que él podría volver a llamarla cuando viviera el pequeño príncipe y supiera que ella le había dado su nombre. Así que visitó al rey para enseñarle a su hijo. El rey John estaba furioso. Sabía que el pequeño príncipe tenía sangre real, pero odiaba a Gretchen porque le hacía recordar su vergüenza. El rey decretó que ella y el pequeño John fueran enviados a otro país, al otro lado del océano, a cientos de kilómetros de distancia. A Gretchen se le entregó una enorme suma de dinero y se le hizo jurar que nunca le contaría al pequeño John el secreto de su nacimiento. Gretchen odiaba al pequeño John, le impedía hacer lo que deseaba. Ella quería beber y estar con los hombres. Culpaba al pequeño por estar en el exilio. Finalmente le pagó a una anciana para que lo cuidara. Esa mujer lo golpeaba y le daba solo lo indispensable para comer. Aunque era en verdad un príncipe de sangre real, el pequeño John pensaba que era hijo bastardo de aquella miserable mujer. Los otros niños se burlaban de él debido a los harapos que él usaba. Fracasó en la escuela porque le daba miedo contestar las preguntas que le hacían. Nunca tuvo tiempo para estudiar porque estaba muy ocupado con sus quehaceres domésticos. Cuando creció, se escapó del hogar. No tenía dinero y como no había terminado la escuela, el único empleo que pudo encontrar era hacer limpieza en una tienda. Tuvo una relación tras otra. En todas ellas era rechazado. Todas las mujeres que elegía lo criticaban y humillaban. Una vez que usted haya escrito su historia, es muy importante que se la lea a la persona que lo apoya. Esta narración puede ayudarle a sentir su abandono. También puede ayudarle a ver la relación de no ver satisfechas sus necesidades de dependencia durante el desarrollo y la consecuente historia de su vida. Aliviamos nuestra vergüenza recurrente cuando entendemos que lo relacionado con un niño adulto es lo que nos sucedió a nosotros y no lo que somos realmente. El ver cómo representamos nuestras necesidades de la niñez no satisfecha nos ayuda a reducir nuestra vergüenza recurrente. Si usted está trabajando con un compañero, cambien de lugar para leer. Cuando su compañero lea su historia, dele la respuesta que le indiquen su sentimiento. Abrácelo y cuídelo si siente que es conveniente. Papeles disfuncionales del sistema familiar. Evoque cualquier papel nuevo que haya asumido durante los años de edad escolar y trabaje con él como lo hizo en el capítulo 6. Sugiero que se concentre principalmente en los papeles vinculantes generacionales cruzados, porque le robaron a usted un saludable modelo de papel sexual. Los papeles que a menudo representa uno son el hombrecito de mamá, el esposo sustituto de mamá, la hermana de mamá, la mejor amiga, la mamá de mamá, la pequeña princesa de papá, la esposa sustituta de papá, el mejor amigo de papá, el papá de papá.
Es importante percatarse de que los papeles de la esposa sustituta y de los padres no se limitan a la vinculación con el sexo opuesto. Una niña puede ser el esposo sustituto de mamá, un chico puede ser la esposa sustituta de papá. En todos los casos, el niño está cuidando al padre. Esta es una inversión del orden de la naturaleza. Concéntrese en las perjudiciales consecuencias de estos papeles. En Jimmy, por ejemplo, cuyo padre era un alcohólico y abandonó a la familia cuando el pequeño tenía 6 años. Entonces su madre tenía 26. Ella no tenía una gran preparación y había procreado además otros 2 niños. Jimmy, el mayor de ellos, trabajó en lo que pudo desde los 7 años. Se convirtió en una gran ayuda para su madre. Durante horas se sentaba junto a ella y la consolaba mientras ella lloraba por su vida desdichada. Él la consideraba una santa y hacía todo lo que podía para ella. Jimmy nunca advirtió, ningún niño lo hace, que cuando él lloraba, su madre lo avergonzaba o lo apartaba de sus sentimientos. Le hablaba del maravilloso abuelo que había tenido y de lo afortunado que había sido vivir en una casa donde había alimento en abundancia, mientras que en Latinoamérica los niños se morían de hambre. A los 21 años, Jimmy se unió a las budistas Zen, convirtiéndose en un monje célibe. Unos años después dejó el monasterio para involucrarse con una serie de mujeres. Siempre hallaba mujeres necesitadas a quienes salvar. Su matrimonio fue un remolino de retiro y conflicto. Jimmy odiaba a sus hijos adoptivos. Anteriormente había tenido un romance que provocó que se comportara compulsivamente en lo referente al sexo durante 10 años. Finalmente su esposa se divorció de él. La historia de Jimmy es clásica de muchos hijos que representan el papel de esposo sustituto. Con frecuencia se vuelven a la religión o a la espiritualidad célibe. De esta forma se mantienen fieles a su madre, o son incapaces de cumplir un compromiso con cualquier mujer. Como ya están comprometidos con la madre, comprometerse con otra mujer equivaldría a cometer adulterio emocional. A tales hombres se le denomina niños moscas, porque se alejan volando de cualquier compromiso. También se los llama Peter Pan, ya que nunca llegan a madurar, nunca abandonan a su madre. Jimmy acudió a mí a los 51 años, árido y solitario. El papel de esposo sustituto que representó le había costado mucho. Sentía que él importaba solo si cuidaba de las mujeres necesitadas como su madre. De hecho, nunca fue amado por lo que era. Su yo auténtico, su niño preescolar interior herido, nunca había sido reconocido. Afirmaciones. Las frases para su niño interior de edad escolar son las siguientes. Pequeño, pequeña, puedes ser quien eres en la escuela. Puedes actuar como eres y yo te apoyaré. Está bien que aprendas a hacer las cosas a tu manera. Es correcto pensar en cosas y ensayarlas antes de aceptarlas como tuyas. Puedes confiar en tus propios juicios. Solo necesitas aceptar las consecuencias de tus elecciones. Puedes hacer las cosas a tu manera y si no estás de acuerdo con algo, no hay problema. Te amo tal como eres. Pequeño, pequeña. Puedes confiar en tu sentimiento. Si tienes miedo, dímelo. Está bien tener miedo. Podemos hablar al respecto. Puedes elegir a tu propio amigo. Puedes vestirte como lo hacen otros chicos o puedes hacerlo a tu gusto. Mereces tener las cosas que quieres. Estoy dispuesto a estar contigo pase lo que pase. Te amo, pequeño, pequeña. Capítulo 8. Recobremos el control. Una nueva adolescencia. Índice de sospecha. Conteste sí o no a las siguientes preguntas. Después de leer cada pregunta, espere que fluyan sus sentimientos. Si una sensación lo impulsa a contestar sí, pues hágalo. Si se inclina a contestar no, escriba su respuesta. Si contesta afirmativamente a cualquier pregunta,
puede sospechar que su maravilloso adolescente interior del pasado ha sido herido. Existen diversos grados de lesión. Usted está en algún punto en una escala de 1 a 100. Mientras más preguntas sienta usted que debe ser contestadas afirmativamente, más fue herido su yo adolescente. 1. ¿Aún tiene problemas con la autoridad paternal? 2. ¿Sigue experimentando con empleos sin encontrar uno que cubra sus expectativas? 3. ¿Está confundido acerca de quién es usted realmente? 4. ¿Está comprometido con algún grupo o causa? 5. ¿Se considera desleal? 6. ¿Se siente superior a otros porque su estilo de vida es diferente y poco conformista? 7. ¿Ha llegado a tener fe? 8. ¿Cuenta con verdaderos amigos de su mismo sexo? 9. ¿Tiene verdaderos amigos del sexo opuesto? 10. ¿Es usted un soñador que prefiere leer novelas románticas y de ciencia ficción más que llevar alguna acción a su vida? 11. ¿Alguna vez le ha dicho a alguien que madure? 12. ¿Es usted estricto y conformista? 13. ¿Ha dudado alguna vez de la religión que profesó en su juventud? 14. ¿Sigue inconscientemente a algún tipo de gurú o héroe? 15. ¿Habla mucho acerca de las grandes cosas que va a hacer, pero nunca las hace realmente? 16. ¿Cree que nadie ha pasado por las situaciones que usted ha sufrido o que nadie puede realmente entender su dolor? Con el advenimiento de la pubertad, la infancia propiamente dicha llega a su fin. La pubertad marca el comienzo de otro ciclo. Pahlavi señala que nuestra evolución es cíclica. La vida es un proceso de recurrencia de ciertos temas y patrones. Cada nuevo ciclo se basa en la etapa precedente y requiere adaptaciones. Cada ciclo provoca una crisis, y cada crisis es un periodo de creciente vulnerabilidad y mayor potencial. Si se salva esa etapa crítica, tiene lugar una regeneración en la que se restaurará el pasado. Adolescencia normal. El enfrentarse adecuadamente a los sucesos críticos de la adolescencia depende de la fuerza del ego desarrollada en la infancia. Pero la adolescencia, que es cuando se establece una identidad consciente, es como lo señaló Erik Erikson. Más que la suma de identificaciones de la infancia, la identidad adolescente es una identidad reformada. Para alcanzarla debemos integrar nuestras habilidades genéricas, la fuerza de ego y las habilidades cultivadas previamente con las oportunidades ofrecidas por los papeles sociales de nuestra cultura. Erikson define esta nueva identidad del ego como una gran confianza en que la igualdad y la continuidad, lo que yo llamo su ser yo, preparados en el pasado, son igualadas por la igualdad y continuidad de lo que uno significa para los demás, como se evidencia en la promesa tangible de una carrera. Lo que esto significa para mí es que el sentimiento de niño interior de usted, de ser yo, debe ser afirmado de dos maneras. Una afirmación provendrá de la significativa mirada de las personas con quien usted tenga una relación amorosa, intimidad. La segunda afirmación procederá de una actividad significativa que fortalezca su identidad. Los dos pilares de la identidad adulta son las famosas dos marcas de madurez de Freud, el amor y el trabajo. Un niño interior herido puede ser una devastadora fuerza contaminante durante la adolescencia. Incluso una persona con un niño interior saludable tendrá que librar muchas de las batallas de los años anteriores. Para el adolescente normal es una de las etapas más tormentosas de un ciclo vital. Ambivalencia. La ambivalencia fue descrita atinadamente en el libro The Catcher in the Rye de J.D. Salinger. El personaje principal, Holt Caulfield, de 16 años, desea ser un adulto. Imagina que es un bandolero, que bebe y que tiene mujeres. Al mismo tiempo, lo aterroriza la idea de llegar a ser adulto, e imagina que es el protector de su hermana menor, Felisa.
y de sus amigos de la infancia. Al estar y amparar niños menores, se protege de tener que enfrentarse al mundo de los adultos. Vive entre dos mundos, el de la infancia y en el del adulto. La ambivalencia es la asociación entre estos dos mundos. La ambivalencia también se refiere a los trastornos emocionales y cambios de humor que son parte de la adolescencia. Según Anna Freud, es normal que un adolescente deteste la presencia de sus padres un día y desee hablar íntimamente con ellos al día siguiente. Distanciarse de los padres. El distanciamiento de los padres es parte normal de la adolescencia. Para dejar el hogar, los adolescentes tienen que pensar que sus padres no son imprescindibles. Theodore Litz, psicólogo de la Universidad de Yale, ha subrayado el hecho de que el conflicto de las generaciones es inherente a la vida social. 800 años antes de Cristo, los jóvenes de su tiempo perturbaban terriblemente a Hesiodo. Este se preguntaba qué iba a hacer de la siguiente generación. Ayer oí a una señora decir lo mismo en el supermercado. Su grupo de amigos es el vínculo con el que los adolescentes logran distanciarse. Lo llamo el grupo de amigos padre, porque el grupo adquiere ese papel. Es muy rígido y restrictivo. Por ejemplo, en mi juventud había un corte de cabello oficial. Lo mismo sucedía con la ropa. Otros adolescentes que no se vestían como nosotros se consideraban anticuados. Nos reíamos de ellos. Ocupación. Varios estudios han demostrado que lo que más preocupa a los adolescentes es su carrera. ¿Qué clase de trabajo voy a desarrollar? ¿Dónde gastaré mi energía? ¿Cómo voy a cuidar de mí? ¿Qué voy a hacer cuando crezca? Elegir el camino que uno va a seguir de una cultura a otra y de generación en generación. En tiempos pasados, las actividades que se podían desarrollar estaban severamente limitadas y determinadas por adelantado. La vida era más simple entonces. Soledad. La adolescencia ha sido una etapa solitaria. No importa cuántos amigos de edad similar tenga una persona, de cualquier forma se sentirá un vacío en su interior. El joven no sabe aún quién es, no sabe con certeza dónde va. Debido a su recién surgida habilidad para pensar abstractamente el futuro, se convierte en un problema por primera vez en la vida de una persona. Al contemplar el futuro, un joven experimenta una sensación de ausencia. Si tiene un niño interior herido, ese sentimiento será mayor. La estructura cognitiva del adolescente que vuelve a emerger también permite reflejar el yo, se vuelve consciente de sí mismo. Los adolescentes pueden analizar el raciocinio, por eso pueden preguntar, ¿quién soy yo? Se vuelven dolorosamente conscientes de sí mismos. Dicha conciencia es enfatizada por la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Los recién experimentados impulsos sexuales son poderosos. Los cambios corporales son embarazosos. Uno se siente avergonzado y extraño. Identidad del ego. En páginas anteriores ya incluí la definición de Erikson sobre la identidad del ego. Las preguntas ¿quién soy y a dónde voy? Son resultado de las nuevas habilidades mentales del adolescente. Exploración sexual. Con el surgimiento de características sexuales secundarias, se hace presente una nueva y poderosa energía. Esta energía es la chispa de la vida que se expande. La vida se añora a sí misma, hizo notar Nietzsche. La sexualidad genital es una fuerza conservadora de la especie. Sin el impulso sexual, la especie moriría en 100 años. Los adolescentes exploran de manera natural su sexualidad. La primera masturbación abre el escape. Las advertencias sobre los perjuicios que acarrea tal costumbre pierden significado en comparación con esa sensación. La exploración de nuestros genitales es crucial para una identidad saludable. El sexo es lo que somos, más que cualquier otra cosa. Lo primero que notamos acerca de una persona es su sexo. Conceptualización. La habilidad de pensar en términos lógicos, abstractos, emerge de la pubertad.
impulsado más allá del pensamiento literal del niño de edad escolar. A diferencia del niño preadolescente, el adolescente ya es capaz de sustentar proposiciones contrarias a los hechos. Por ejemplo, pensar acerca del futuro requiere la habilidad de sustentar una proporción contraria a los hechos. ¿Quién soy yo y a dónde voy? ¿Cuáles son mis posibilidades? En la adolescencia, el pensamiento de identidad es pensamiento de posibilidad. Supongamos que llego a ser médico, abogado, sacerdote, y así sucesivamente. Cada una de estas suposiciones involucra la creación de una hipótesis no registrada por los hechos. Otra manifestación de esta estructura cognitiva es la idealización. Los adolescentes son soñadores. Soñar es idealizar, crear modelos de conductas que nos motivan. Los adolescentes también se apegan a los ídolos. Las estrellas de cine, de rock, son las más familiares, aunque un joven podría considerar a un ídolo político o intelectual como motivador de su propia carrera. Los adolescentes son por naturaleza religiosos y la adolescencia es una época enorme de disponibilidad en ese sentido. Un ídolo espiritual es con frecuencia la obsesión más íntima de un adolescente. La idolatría de los adolescentes puede enfocarse a una causa o un culto. Los Hare Krishna, los Guardianes Rojos de China, la movilización que hizo Hitler de los adolescentes alemanes, todos confirman la manera en que los adolescentes pueden motivarse para seguir una causa, ya sea positiva o negativa. Este compromiso hacia una causa es la base de una fuerza del ego, que Erickson define como la fidelidad. Es una importante fuerza adulta. Pensamiento egocéntrico. A diferencia del egocentrismo de etapas anteriores, los adolescentes son plenamente capaces de captar el punto de vista de otra persona. Su egocentrismo consiste en creer que sus padres están tan obsesionados con ellos como ellos lo están consigo mismos. Los adolescentes son paranoicos por naturaleza. Un comentario casual es interpretado como un severo juicio valorativo. Considérese un suceso común. Shirley ha sido desdeñada por el muchacho al que idolatra. Llega a su casa deprimida y rechazada. Su madre le pregunta: «Hola, linda, ¿cómo te fue?». Shirley echa a correr hacia su cuarto gritando: «¿No me puedes dejar en paz?». David Elkins ha acuñado dos frases para señalar esta característica egocéntrica del pensamiento adolescente: el auditorio imaginario y la fábula personal. Ambas son formas de pensar a lo grande. Sandra piensa que su madre presenció la escena de rechazo y su humillación. Su actitud egoísta resulta de la creencia que todo el mundo me está mirando. Si el adolescente actúa basado en la vergüenza, su autocompasión se intensifica dolorosamente. La fábula personal es la creencia de que la vida de uno es totalmente única. Nadie ha sufrido como yo, dicen los adolescentes. Nadie me entiende, nadie me ama, nadie ha tenido que soportar padres como los míos. Estas fábulas generalmente terminan cuando una persona establece real intimidad. La comunicación que se presenta en una relación íntima en realidad ayuda a la gente a ver cuán ordinaria es o fue su experiencia. Narcisismo. Los adolescentes son narcisistas. Los obsesionan su imagen reflejada en el espejo. Pueden pasar horas mirándose en el espejo. Esto se debe a su intensa autocomplacencia. También es un reciclamiento de tempranas necesidades narcisistas. Frenesí de comunicación. En la obra de Catcher in the Rye, Holden siempre está llamando a alguien por teléfono. Tiene una voraz necesidad de hablar. La timidez y la soledad de esta etapa del desarrollo impulsa a los adolescentes a querer comunicarse. Hablar interminablemente con los amigos es una manera de sentirse necesitado y conectado.
Yo recuerdo vívidamente un viaje con mi hija durante su adolescencia. Podía mencionar frenéticamente todos los nombres de los chicos y chicas con los que nos cruzábamos. Experimentación. Los adolescentes experimentan mucho con ideas, estilos, papeles y conductas. A menudo los experimentos son expuestos a los valores y al estilo de vida de sus padres. Si la mamá cree en la limpieza, su hija adolescente puede asegurar su identidad convirtiéndose en una hippie de cabello largo, que nunca se baña y anda descalza. Si el padre es un adicto al trabajo, su hijo asegura su identidad abandonando los estudios. Si los padres son ateos, los hijos o las hijas pueden adquirir una identidad convirtiéndose en religiosos o viceversa. En conjunto, la adolescencia es una integración y reorganización de todas las previas etapas de la infancia. Es una concentración de todas las fuerzas del ego que poseemos. De esta reestructuración empieza a surgir una nueva identidad. Desorden del crecimiento. La adolescencia es la etapa más tormentosa del ciclo de la vida. Anna Freud dijo que lo que es normal en la adolescencia sería considerado altamente neurótico en cualquier otra etapa. Si este es el caso cuando todas las etapas anteriores de la infancia han sido resueltas de manera saludable, imaginen los problemas resultantes de un niño interior severamente herido. Muchos de nosotros no tenemos que imaginarlos, los vivimos. Para mí, la ambivalencia se convirtió en la conducta maníaco-depresiva. La actuación exterior desenfrenada y promiscua abrió la puerta de la depresión severa. Yo me distancié frecuentando amigos con hogares deshechos. Nos rebelamos contra nuestro adoctrinamiento católico, bebiendo y divirtiéndonos con prostitutas. Mi predisposición genética al alcohol se impuso de inmediato. El peligro de la adolescencia es que podemos representar diversos papeles, señala Erickson. Al experimentar muchos papeles, el adolescente pierde un contexto dentro del cual sintetizar sus fuerzas de ego. Cuando era adolescente me sentía terriblemente confundido y solitario. No tuve un padre contra el cual rebelarme o a quien usar como modelo. Escogí antihéroes como modelos de conducta. Esta es la dinámica que está detrás de lo que se ha llamado identidad negativa. No sabía quién era, así que me identifiqué con lo que no era. Yo era diferente, no como todos los anticuados que abundan en la sociedad. Mis amigos ridiculizaban a cualquiera que no fuera como nosotros y se reían de él, lo que incluía a casi todo el mundo. La persona con identidad negativa deserta y se mantiene al margen de la vida, burlándose de todo el mundo. En la realidad, la vida me aterrorizaba. Esto lo he corroborado en todas las identidades negativas que he conocido y con quienes he trabajado en terapia. Si no se encuentra con fuerzas de ego o estas son débiles, no hay forma de que uno pueda controlarse. Embriagándome me sentía adulto y poderoso. Mi vacío interior me obligaba a modificar mi estado de ánimo de la forma que fuera. Es en la adolescencia donde comenzamos a mostrar nuestro dolor original y nuestra necesidad de la niñez no satisfecha. La violencia de los delincuentes juveniles comprueba el odio ciego del niño que vive en su interior, lastimado y solitario. La criminalidad es una manera de recuperar lo que se perdió en la niñez. La utilización de drogas embota el dolor de la soledad creada por los problemas familiares. Con frecuencia, los adolescentes reflejan en su comportamiento los secretos que no expresan su familia. La actitud sexual es natural durante este periodo. La rígida represión que se haga de su sexualidad avergonzada puede provocar una tremenda promiscuidad en una hija. Las aventuras sexuales del padre pueden ser reflejadas por su hijo adolescente. La intimidad de los padres con problemas, con su soledad e ira, pueden reflejarse en fallas escolares. A menudo los adolescentes son los chivos expiatorios de la familia.
se convierten en los pacientes identificados, pero en realidad son los encargados de los servicios familiares. Cuando dirigí un programa acerca del abuso de la droga en Los Ángeles, nunca encontré un adolescente con estos problemas cuyos padres tuvieran un matrimonio sano. Los padres acarreaban el padecimiento de múltiples generaciones. Sus matrimonios eran de adultos niños. Cuando los adolescentes se comportan desordenadamente, eso se relaciona directamente con los problemas de las familias a las que pertenece. También existe la cuestión del descuido de las necesidades de desarrollo. La adolescencia es la época en que la identidad personal empieza a sellarse. No es posible que los muchachos de familias con problemas posean una identidad porque no tienen sentido de yo soy cuando comienza su adolescencia. Mi familia estaba severamente embrollada como resultado del alcoholismo de mi padre y el abandono físico de que fuimos objeto. Como puede darse cuenta, ninguno de nosotros tenía un yo completamente personal. Casi todos éramos parte de nosotros. Cuando uno de nosotros sentía algo, los otros también lo sentían. Si mamá estaba triste, todos nos sentíamos así. Lo mismo pasaba cuando estaba enojada e intentábamos detener su enojo. Tenía muy pocas bases para crear una identidad. Al volverse los papeles más confusos, aumenta el aislamiento y el vacío interior. El papel más significativo que uno ha desarrollado en el sistema familiar hasta estas alturas se convierte en la manera más accesible de poseer una identidad. Cuando cumplí los 21 años estaba totalmente confundido. Mi sexualidad me aterrorizaba, me sentía vacío e inseguro, estaba asustado y aireado. Me abrumaba la perspectiva de una carrera. Recuerdo que caminaba por el centro de la ciudad y me preguntaba cómo era que todos esos hombres que pasaban a mi lado tuvieran un empleo. Como mis actitudes se basaban en la vergüenza, sentí que nunca podría lograrlo, así que regresé a representar los papeles que me había asignado mi sistema familiar. Seguí siendo la estrella, era presidente de la clase, editor de los periódicos escolares y con destacada actuación académica. Conservé todo esto además de mi alcoholismo y mi condición de miembro del grupo de los sujetos sin padres, pero mi papel de más significación era de cuidador. Esa era la forma en que yo realmente sentía que importaba. Cuando mi papá se fue de casa, me convertí en el hombrecito del hogar. Era el pequeño padre de mis hermanos. Cuidando a los demás, yo era importante. De modo que resolví el problema de mi identidad de adolescente convirtiéndome en sacerdote, un sacerdote célibe. Al ponerme una sotana negra adquirí inmediatamente una identidad. De pronto era el padre Juan, ahora era un cuidador de almas. Era el trabajo más noble que cualquiera pudiera hacer, era la obra de Dios. El precio que tenía que pagar era de ser célibe, al optar por convertirme en sacerdote. Estaba haciendo algo que mi familia, mi religión y mis maestros elogiaban. Era un noble sacrificio y un gesto de generosidad y bondad. También resolvió los temores sobre mi carrera y mantuvo los papeles en mi sistema familiar. Yo era una estrella y un cuidador. Al casarme con la Santa Madre Iglesia, nunca tendría que abandonar a mi madre. Bajo esa falsa identidad subsistía un solitario, confuso y aterrorizado niño pequeño. Cuestionario. La tragedia mayor radica en no saber quién es usted. Los rígidos papeles que uno representa en el sistema familiar durante la adolescencia se convierten en la identidad más consciente que tiene usted. De hecho, esos papeles se convierten en adicciones. Al desempeñar el papel, usted siente que importa. Si dejara el papel, tocaría el profundo depósito de vergüenza tóxica que lo une a un dolor original, cuyo núcleo es la herida espiritual. Cuando usted perdió su identidad, yo soy, dejó de importar. Al escribir la historia de su adolescencia, concéntrese en cómo su niño interior herido contaminó su vida adolescente. Asegúrese de desarrollar sus traumas.
las tarjetas amorosas que nunca recibió, la soledad, la presión de sus compañeros, el dolor acerca de su familia. Compartamos nuestra historia de adolescente con las personas que nos apoyan. Asegúrese de compartir su historia de adolescente con la persona que lo auxilia en su terapia. Su yo adolescente es la forma en que su niño interior herido se adoptó para iniciar su vida de adulto. Recuerde que los papeles que representó son las metáforas definidas en la historia de un niño herido. Usted necesita confirmar que tomó la mejor decisión que tuvo a su disposición. Percibamos los sentimientos. Para sanar a su adolescente, usted necesita dejar de verdad el hogar. También necesita estar consciente de todas sus etapas de desarrollo. Sugiero que organice una gran fiesta de bienvenida a casa con su adolescente como anfitrión. Yo uso la siguiente meditación para lograr esto. Te sugiero que si así lo deseas, veas el siguiente video. Gracias.